Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar la unidad número 2 de su materia de dinámica. Esta unidad se conoce como cinética, cinética de la partícula. Aquí, bueno, en la unidad pasada nosotros estudiamos el movimiento de los cuerpos, efectivamente, sin considerar, bueno, hacíamos muchas suposiciones, muchas consideraciones. Por ejemplo, considerábamos que un cuerpo, por muy grande que fuera, lo podríamos representar por un punto. Entonces, pues decíamos que pues, era un movimiento puntual. Aquí, y no considerábamos, por ejemplo, que tampoco pesaba, no tenía peso, no tenía masa o que era despreciable para nuestro estudio. Tampoco considerábamos fricción de ningún tipo. En esta unidad vamos a introducir justamente esas características muy particulares. Entonces, pues vamos a formalizarlo. La unidad 2 se conoce como cinética de la partícula. La cinética es la parte de la dinámica que nuevamente estudia el movimiento de los cuerpos y podemos hacer referencia o idealizarlos como puntuales. Sin embargo, estos cuerpos ya van a tener características. La primera característica que se añade al cuerpo, por ejemplo, es la masa. Estos cuerpos, nosotros ya vamos a conocer la masa de los objetos y también vamos a considerar una fuerza nueva. Bueno, no es nueva, ya llevaron ustedes estática, que es la fuerza de fricción. Entonces, estas son las dos nuevas, pues, vamos a decir, añadiduras a todo lo que nosotros ya conocemos. Para esto, pues yo necesito que ustedes hayan cursado estática porque pues vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, pues voy a suponer que ya lo conocen. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. Vamos a iniciar con un problema y a partir de este problema nosotros vamos a empezar a desglosar todo lo que vamos a ocupar para poderlo resolver. Por ejemplo, el problema nos dice que un objeto de 1 kilogramo, entonces nosotros ya tenemos aquí una masa y vamos a dibujarlo como un pequeño bloque. Este es el objeto de 1 kilogramo. Vamos a poner el piso, ¿sale? Un objeto de 1 kilogramo, vamos a colocarle aquí pues que esto es de 1 kilogramo, tal cual. Es empujado hacia la derecha. Entonces, como es empujado hacia la derecha con una fuerza de 6 newtons, entonces vamos a empezar a dibujar pues todo lo que está involucrando nuestro pequeño problema. Esta fuerza, pues va a ser de 6 newtons y lo está empujando hacia la derecha. Por eso la fuerza se coloca ahí. También, por ejemplo, yo pude haber colocado la fuerza acá. Sin embargo, pues el problema, si yo colocara la fuerza en este punto, entonces debió de haber dicho que pues está siendo jalado. Sin embargo, no está siendo jalado, está siendo empujado. Por lo tanto, pues como lo coloqué, está bien. 6 newtons. Produciendo una aceleración de 3 metros entre segundos cuadrados. Entonces aquí ya nos están dando algo que ya nosotros conocemos, una aceleración igual a 3 metros entre segundos al cuadrado. Nosotros lo que nos pide determinar este problema es determinar el coeficiente de fricción, que se simboliza de esta manera. El coeficiente de fricción, ya lo saben ustedes. Esto no lo conocemos. Bien, ¿qué aspectos físicos están involucrados aquí en este pequeño problema? Primero, se está deslizando por una superficie que ya nos dijeron por ahí que se genera fricción. Una superficie que genera fricción. Entonces, pues, como ustedes saben, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, nosotros la podemos dibujar así. La podemos dibujar en sentido contrario al movimiento. Y esta fuerza, nosotros la vamos a llamar, pues, Fs, o la fuerza de fricción. ¿Qué otras fuerzas están involucradas en mi análisis? ¿Qué otros vectores de fuerza? Bueno, por efecto de la gravedad, existe una fuerza que se conoce como peso. El peso siempre se aplica en el centro de nuestro objeto para el efecto de análisis y entonces a partir del centro, pues hay un vector que apunta hacia abajo.
¿sí? Este vector de peso. Y nosotros sabemos que el peso es igual a ¿qué? ¿Quién sabe a qué es igual el peso? El peso de un objeto, que no es lo mismo que la masa, es muy diferente. Creo que se multiplica por la gravedad, ¿no, profe? Exacto, el peso de un objeto es igual a la masa por la gravedad. Como la masa es de 1 kilogramo y la gravedad nosotros sabemos que es de 9.81 metros entre segundos cuadrados, entonces el peso de este objeto es exactamente igual, según este pequeño cálculo, a 9.81, porque 1 por 9.81 pues es exactamente lo mismo, pero la unidad es de peso. Nosotros estas unidades las medimos, o el peso más bien se mide en newtons, ¿sale? Las unidades son los newtons. Ahora, ustedes aquí se están dando cuenta que me estoy haciendo valer a lo mejor un poquito de los conceptos de estática. Este cuerpo debe de estar en equilibrio, pero ya no se le conoce como equilibrio estático, sino se conoce ahora este nuevo equilibrio como equilibrio dinámico. Enseguida hablaremos de esto, pero así, tal cual como está nuestro diagrama, para que este bloque esté en total equilibrio, es decir, no se mueva, que no es verdad porque sabemos que se va a empezar a mover, nos hace falta una fuerza. ¿Por qué? Recuerden que esta fuerza de 6 newtons, pues debe de ser proporcional a esta fuerza que está por acá. Debe de serlo. A lo mejor no lo es por la segunda ley de Newton que ahorita vamos a hablar. Sin embargo, pues tenemos por aquí una fuerza W. Entonces, debe de haber o debe de existir una fuerza que se oponga al peso. Esta fuerza que estoy dibujando como un vector rojo se le conoce como fuerza normal. ¿Sale? Esta fuerza que se opone a que los objetos caigan se le conoce como la normal, la fuerza normal. Entonces, pues nosotros aquí ya tenemos todas las fuerzas de entrada para que nuestro bloque pues pueda moverse. ¿De acuerdo? El equilibrio dinámico nos dice, y aquí es donde entra la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas que se aplica en un sistema, en el eje que ustedes quieran, debe de ser exactamente igual a la masa por la aceleración. Esto que acabo de yo escribir por acá, esta fórmula que se añade a las fórmulas que ustedes ya manejan, se le conoce, bueno, es la segunda ley de Newton. Y el equilibrio dinámico nos dice que la suma de todas las fuerzas menos la masa por la aceleración que se aplique a cualquier objeto debe de ser igual a 0. ¿Se dan cuenta aquí? Nada más que lo único que se hizo fue despejar el término de masa por la aceleración. Entonces ahora nosotros tenemos esta nueva formulita. ¿Cómo se interpreta? Si un cuerpo se mueve, el movimiento de ese cuerpo va a ser exactamente igual a la masa del objeto multiplicada por la aceleración que el objeto, pues, que se genera sobre el objeto debido a este movimiento. Entonces, nosotros podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre, que es esto que está por acá. ¿Sí? ¿Qué fuerzas nosotros tenemos presentes en nuestro diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas tenemos presentes? Primero La fuerza, tenemos, ajá, dime. la fuerza normal, ¿no? No, la fuerza que va hacia abajo, que es la de fricción, El peso. el peso, que sería de 270, ¿no? No, no es de 270. No, pero los grados, ¿no? Ah, sí, estaría a 270 grados, pero Ah, aquí lo único que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que están involucradas ahí en mi sistema. En este caso, ¿qué fuerzas tengo yo en mi sistema? Tengo una fuerza de 6 newtons que está aplicada a la derecha. Hacia la izquierda está aplicada la fuerza de fricción, según por acá muestra nuestro diagrama. Ahorita acabo de dibujar la fuerza de 6 newtons que se aplica a la derecha y acabo de dibujar la fuerza de fricción que se aplica hacia la izquierda. ¿Qué otra fuerza tengo? Tengo el peso que está dirigido hacia abajo. Entonces, pues yo puedo decir acá que el peso
es igual a 9.81 newtons. Y además tengo otra fuerza, que es la fuerza normal, que se aplica, hacia arriba. La fuerza normal que ya comentamos que se aplica hacia arriba. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Voy a perder tantito el dibujo. Nos dice que la suma de fuerzas, que es lo que yo tengo representado justamente aquí arribita, debe de ser igual a la masa por la aceleración. Pero esta masa y esta aceleración debe de ser, aquí le voy a poner yo un igual, debe de ser igual a la masa por la aceleración. Esta masa y esta aceleración deben de ser en la dirección del movimiento. ¿Cómo? Nuestro cuerpo se está moviendo hacia la derecha, entonces la masa por la aceleración, pues van a estar dirigidas hacia la derecha. Entonces yo aquí puedo escribir, la suma de todas las fuerzas debe de ser igual a la masa por la aceleración. Entonces esto es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, yo ya conozco esto. ¿Por qué? Porque yo tengo una masa de 1 kilogramo y por ahí nos daban el dato de la aceleración y la aceleración, no recuerdo cuánto es de 3 metros en 3 segundos. Entonces esto es igual a 3 metros en 3 segundos. Por lo tanto, esto al realizar la multiplicación, pues están de acuerdo que obtenemos 3 newtons. ¿Sí? Entonces aquí para esto me sirve la segunda ley de Newton, para aplicarlo en problemas que involucren movimientos con masas y aceleraciones. Esa es su principal utilidad. Bien, lo que nosotros necesitamos encontrar, pues es el coeficiente de fricción. Eso es lo que nos pide el problema. Ya no voy a ver más nuestro dibujo inicial, porque yo ya aquí tengo un diagrama de cuerpo libre que esquematiza bastante bien la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas que se están aplicando al sistema debe de ser igual a la masa por la aceleración, pero nuevamente la aceleración debe de estar aplicada en el mismo sentido que el movimiento. Entonces, si yo tengo suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración en caída libre, entonces la aceleración estaría dirigida hacia abajo. En este problema estamos trabajando con una aceleración hacia la derecha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar, perdón, los conceptos de estática. ¿Qué conceptos de estática? Bueno, vamos a tener que descomponer todo nuestro sistema en suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X debe de ser igual a masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque el movimiento está dirigido sobre el eje de las X, que es esto que está por acá, y suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0, porque el movimiento no se está realizando en el eje vertical. Voy a borrar tantito esto que está por acá arriba. Y entonces, pues vamos a decir, ¿qué fuerzas se están aplicando en el eje de las X? Bueno, primero está la fuerza de 6 newtons que está aplicada hacia la derecha. Por lo tanto, yo puedo decir que es una fuerza positiva. Entonces, yo voy a escribir aquí 6 newtons. ¿Qué otra fuerza en X tengo? Pues tengo la fuerza de fricción, pero esta fuerza de fricción se está aplicando hacia la izquierda y esto debe de ser igual a la masa por la aceleración. Pero este concepto de masa por la aceleración, yo ya la conozco. Esto vale 3 newtons. Listo. Ya yo tengo, yo ya tengo el valor bueno, aquí ya tengo la primera ecuación. Suma de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Ahora me voy con la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas tengo en Y? Hacia arriba está aplicando la fuerza normal menos el peso, en este caso el peso es W, que sabemos que vale 9.81 newtons, ¿sale? Y esto es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos la descomposición de fuerzas? Lo que tenemos que encontrar es el coeficiente de fricción. Sin embargo, en ninguna de estas dos ecuaciones que tenemos disponibles para trabajar, tenemos presente el coeficiente de fricción. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar. De la parte derecha, suma de fuerzas en Y, tenemos presente que la normal es igual a 9.81 newtons. La normal es igual al peso.
Por otro lado, de su curso de estática, ustedes saben que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Sin embargo, aquí nosotros ya tenemos una expresión para la fuerza normal. Por lo tanto, si nosotros sustituimos la expresión de la fuerza de fricción por su equivalencia, pues podremos escribir entonces. Podemos decir 6 newtons menos la fuerza de fricción, pero yo sé que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Esto debe de ser igual a 3 newtons. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que puedo ya hacer un despeje de la fuerza normal. ¿Cómo me quedaría el despeje de esta fuerza normal? Pues bastante sencillo. El valor de la fuerza normal debe de ser igual a... Del lado derecho tengo 3 newtons. Listo. Del lado izquierdo, pues este 6 que está sumando va a pasar restando. Y ahora, pues debe de, esta n, que es la fuerza normal que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Pero esta fuerza normal tiene un valor de 9.81. Entonces yo aquí puedo hacer la división entre 9.81 newtons. ¿De acuerdo? Finalmente, este menos que está aquí, pues va a pasar a multiplicar a todo, o puedo multiplicar más bien toda la ecuación por un menos 1, que es exactamente lo mismo, y ya me quedaría, podría yo despejar el coeficiente de fricción. Cuando yo hago el cálculo, esto me va a dar un valor positivo. ¿Me podrían por favor decir cuánto les da esa división que está por ahí? 0.30. Es 3 entre 0.30. 0.30, exactamente. Entonces, 0.3058. ¿En qué unidades? ¿Alguien sabe en qué unidades se mide el coeficiente de fricción? ¿Nada? ¿Nada? No, pues, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago la operación, en el numerador me queda menos, bueno, me quedan 3 newtons entre 9.81 newtons. ¿Están de acuerdo que newtons entre newtons se elimina? Y entonces el coeficiente de fricción no lleva unidades. A eso se le conoce como una cantidad adimensional. ¿De acuerdo? No tiene unidades. Entonces, siempre que presenten ustedes pues respuestas de coeficientes de fricción, pues ya saben que no debe de llevar absolutamente ninguna unidad. Entonces, esto es en resumen los problemas que vamos a estar trabajando en esta, bueno, primera parte de las 10,000 temas que nos faltan de la segunda unidad. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabamos de estudiar. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué puso igual a 3 newtons en la última fórmula? Bueno, en la de abajo. ¿Esta? No, la de hasta abajo. La última que hicimos, la que hizo, ¿Esta? esa, ajá. Porque pues esta fórmula es igual, esta fórmula de aquí es exactamente igual a esta. Lo único que se hizo fue hacer una sustitución. Ya estudiamos que Fs, la fuerza de fricción, tiene una equivalencia, esta que está por acá. Entonces lo único que se hizo fue introducir la equivalencia y al final tengo la misma fórmula. ¿Sí? ¿Sí o no? Esa era la de la sumatoria de E igual a masa por aceleración, ¿no? De Ese es el fuerzas resultado. en X, sí, 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 Bueno, de fuerza en X, sí. Ok. Bueno, nada más, profe, gracias. sí. Yo tuve una duda, profe, ¿en qué se medía la fuerza de fricción? Si es una fuerza, ¿cuáles Digo, son el las? coeficiente, eh, el coeficiente de fricción. ¿En qué se es, medía? Les acabo de comentar que el coeficiente de fricción no tiene unidades de medición, es una cantidad adimensional. O sea, no hay unidades para el coeficiente de fricción. Solamente decimos que el coeficiente de fricción es tal de tal material. ¿Sale? No hay Ok, sí unidades. está. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Seguros?
Bien, vamos a resolver entonces otro problema. Otro problema similar, a lo mejor con un poquito más de dificultad. Nada que no puedan resolver, estoy completamente seguros. Ejemplo 3, no, mejor es, sí, para que vean un poquito la diferencia. Bien, aquí tenemos otro problema muy similar, sin embargo, perdón, ahora, pues el sentido de la fuerza va en otra dirección y además el ángulo al cual esta fuerza P incide es totalmente distinto. ¿Sí? Ya no es una fuerza totalmente horizontal, perdón, ya hay un ángulo de inclinación. Entonces, pues esto aumenta ligeramente, o sea, muy, muy poquito, cómo nosotros podemos responder este tipo de problemas. Vamos nuevamente a interpretar, a ir construyendo nuestro diagrama y a tratar de resolver el problema. Un bloque de 200 libras, aquí recuerden que en el sistema inglés la unidad de peso son las libras, se mueve por efecto de una fuerza de 150 libras y nos dicen que el coeficiente de fricción es de 0.25. Listo. El problema ahora es calcular la aceleración del bloque dados estos datos. Este problema lo vamos a resolver general y al final vamos a sustituir datos porque esto les va a ser más útil a ustedes. Ya lo verán. Bien, vamos a empezar a realizar este problemita. Vamos a dibujar, pues nosotros tenemos nuestro bloque. Voy a dibujar la fuerza a la cual incide, por la cual se mueve. Es una fuerza de 30 grados. Es una fuerza P. En el sentido contrario del movimiento, en este caso, esta fuerza va a hacer que esto se mueva hacia la izquierda. Sin embargo, en oposición al movimiento, pues nosotros vamos a tener la fuerza de fricción, pero ahora la fuerza de fricción pues va a ser en oposición a cómo nosotros nos estamos moviendo. Nosotros vamos a tener, ya sabemos, un vector W, que es el vector de peso, el peso del objeto, y opuesto al peso del objeto, pues sabemos que existe la fuerza normal. Esta fuerza que se opone justamente a que el objeto caiga. Y entonces, aquí nosotros estamos de acuerdo, así como están ustedes de acuerdo, solamente aquí le voy a cambiar, en lugar de 30 grados, le voy a colocar teta, un ángulo, y estamos de acuerdo que que el movimiento, ¿hacia dónde se genera? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ya sabemos que se genera hacia la izquierda, y sabemos que la suma de fuerzas debe de ser igual ¿a qué? ¿A qué debe ser igual la suma de fuerzas? Aplicadas A masa por aceleración. Exacto. ¿Y en qué sentido? En el sentido del movimiento. ¿Cómo? El movimiento es hacia la izquierda, entonces la masa por la aceleración ahora van a estar dirigidas a la izquierda. Y este vector va a ser el vector de la masa por la aceleración. Ya tenemos nosotros nuestro diagrama de estudio. A partir de aquí, nosotros ya podemos realizar tanto la suma de fuerzas en X como la suma de fuerzas en Y. Entonces, vamos a decir, de nuestro pequeño diagrama vamos a escribir la suma de fuerzas en X, ¿a qué debe de ser igual? ¿A 0 o a masa por aceleración? A masa por aceleración. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el movimiento se lleva a través del eje de las X. Y la suma de fuerzas en Y, ¿a qué debe de ser igual? A 0. Exacto. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y no hay ningún movimiento, solamente nos estamos desplazando sobre X. Bien, ahora, ¿qué vamos a tratar de realizar? Y bueno, aquí creo que sí es conveniente dibujar un diagrama de cuerpo libre de esta primera parte para poder trabajar más cómodamente. Nosotros hacia arriba tenemos una fuerza normal. Hacia la derecha tenemos la fuerza
de fricción. Hacia abajo tenemos el peso. Y hacia este lado tenemos la fuerza P, que es la fuerza que empuja al objeto y hay un ángulo de inclinación de θ grados. Recordar que más al ratito, pues ya sustituimos todos los datos. Ahora sí, a partir de este diagrama de cuerpo libre y recordando que esto debe de ser igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración en este sentido, este es el vector de masa por la aceleración, pues entonces podemos empezar a aplicar la segunda ley de Newton. Y ahora sí, comentamos, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a masa por la aceleración. Y esto es la fórmula, ¿sale? Esto no debe de llevar ningún signo porque es la fórmula que estamos utilizando. ¿Qué fuerzas encontramos en el eje de las X según nuestro diagrama de cuerpo libre? Pues tenemos una fuerza de fricción que se dirige a la derecha, por lo tanto esta fuerza es positiva. ¿Qué otra fuerza en el eje de las X tenemos? Bueno, la fuerza P, esa fuerza P puede ser descompuesta en una componente vertical y en una componente horizontal. Ya vimos que la componente horizontal o sobre el eje de las X se debe de multiplicar por el coseno del ángulo al cual está trabajando la fuerza. Sin embargo, para este tipo de problemas también tenemos que tener presente los signos de los cuadrantes. Sabemos que los signos en este punto pues son más, en este cuadrante es más, menos, en este cuadrante es menos, menos, y en este cuadrante es más con menos. Aquí me equivoqué. En este cuadrante es menos con más. En el segundo cuadrante es menos con más. ¿Sí? Entonces, dado esto que les acabo de mencionar, nosotros podemos decir, bueno, ahora sí, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a masa por la aceleración. La fuerza de fricción es positiva porque se dirige a la derecha. Ahora, la fuerza P, aquí yo voy a colocarle un menos porque a la fuerza P la debo de multiplicar por el coseno de θ. Sin embargo, como está en el tercer cuadrante, la fuerza en X es negativa y ya son todas las fuerzas que yo tengo en el eje de las X, debe de ser igual a la masa por la aceleración. Pero como la masa y la aceleración también están dirigidas hacia la izquierda, pues también van a ser negativas. Entonces esto va a ser igual a masa, a menos masa por la aceleración, porque está dirigida nuevamente a la izquierda. Bien, ahora, suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. ¿Qué fuerzas yo tengo en el eje de las Y? Bueno, tengo la fuerza normal, que es una fuerza positiva, menos tengo el peso W, que es una fuerza negativa porque está dirigida hacia abajo, y además tengo la fuerza P, la componente vertical de la fuerza P, y sabemos que esta nosotros la encontramos como el valor de la fuerza por el seno del ángulo al cual la fuerza está trabajando. ¿Por qué es negativo? Porque en este cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuadrante en el cual la fuerza está aplicada, las componentes verticales son negativas. Y esto debe de ser igual a 0. Bien, ¿dudas de esto antes de continuar? No, profe. Ok, espero que así sea. Ya tenemos suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Bien, ¿qué vamos a hacer? De aquí hacia adelante los pasos son totalmente repetitivos. Tenemos que despejar N, la fuerza normal de la suma de fuerzas en Y. Entonces, la normal pues va a ser igual a W más el valor de P por el seno de θ. Listo. Ahora, sabemos que el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal menos P coseno de θ debe de ser igual a menos masa por la aceleración. Ahora, nosotros tenemos que introducir esta N aquí, porque esta N, esta fuerza normal, pues es una incógnita, pero yo ya tengo un valor de la fuerza normal. Entonces, si nosotros realizamos esa sustitución,
lo que vamos a obtener es lo siguiente. El coeficiente de fricción por el valor de la fuerza normal, que es igual a W más P por el seno de teta, menos P por coseno de teta, esto debe de ser igual a menos la masa por la aceleración. ¿Qué tenemos que encontrar según nuestro problema? ¿Qué es lo que nos pide encontrar? ¿Alguien recuerda? La aceleración. Entonces, ¿de ustedes están de acuerdo que de aquí yo puedo despejar fácilmente el valor de la aceleración? Entonces yo digo, la aceleración debe de ser igual. ¿A qué debe de ser igual? Pues, del lado izquierdo, pues tengo el valor del coeficiente de fricción. Tengo W. Tengo P seno de teta. Tengo menos P coseno de teta. Y ahora esta menos M que está multiplicando aceleración, pues va a pasar a dividir. Y entonces aquí, ustedes están de acuerdo que yo ya tengo una expresión general que me va a servir para todos los movimientos que sean hacia la izquierda, para todos. Tengo una expresión general en la cual yo puedo encontrar el valor de la aceleración. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí pues ya lo único que me queda pues es realizar la sustitución de los datos. Sin embargo, pues no recuerdo cuáles eran los datos, pero pues no hay problema, podemos realizar lo siguiente. Podemos adjuntar la imagen nada más era este problema, me parece. Si era este, bueno, más bien, adjunté la imagen. Ay, no la puedo mover. Bueno, vamos a trabajar así. Ok. Ya tengo pero no veo si la tengo que mover. A ver, permítanme un momento, chicos. Estoy lidiando con esto. No lo puedo mover. ¿Por qué no puedo moverlo? Ok. Ya lo estoy moviendo. Poco a poco. Listo. Ok. Qué complicado. Ajá. Ahora sí. Yo ahí tengo una fórmula y yo tengo los datos de nuestro problema. Lo único que nos resta es hacer la sustitución. El coeficiente de fricción vale 0.25. El peso del objeto es de 200 libras. Más el valor de la fuerza P que se aplica, que es de 150 libras, multiplicado por el seno del ángulo al cual incide, en este caso es seno de 30 grados. Ok. Menos la fuerza P, nuevamente menos 150 libras por ahora el coseno de 30 grados entre la masa. Aquí yo tengo un problema, porque en el problemita que está por acá, en el problema original, no nos dan el dato de la masa. Sin embargo, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces la masa debe de ser igual al peso entre la gravedad. Sin embargo, el peso del objeto es de 200 libras. El peso del objeto es de 200 libras. ¿Y la gravedad? ¿Cuál es el valor de la gravedad, chavos? 9.81. En el sistema inglés, en el sistema internacional es de 9.81. ¿Y en el sistema inglés cuál es? 32.2, ¿no creo? 32.2. ¿En qué unidades? En pies. Pies sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Ese es el valor de la gravedad. ¿Alguien podría decirme cuánto les da esa operación para calcular el valor de la masa? 6.211. Ok, entonces por acá pues sería 6.211. Ahora, ¿alguien podría por favor realizar esa larga operación en su calculadora y decirnos cuál es el valor de la aceleración, por favor? Profe, una pregunta ahí, la aceleración sería menos 6.
Ah, sí. No, Sí, ¿no? sería, no es aceleración, es la masa, aquí abajito, ¿no? Bueno, la masa, pero sí sería Sí. negativa, menos. Sí, porque aquí arriba tiene el signo negativo. Sí, listo. Ok. Ok, ahora vamos a hacerlo. Díganme cuánto les da y yo les digo si me da lo mismo. Menos 150, coseno de 30. Pero yo estoy entre menos 6.211. ¿Cuánto les da el valor de la aceleración, jóvenes? Menos 9.84. ¿Menos? ¿Estás totalmente segura? 9.84. Positivo, perdón. Sí, 9.84 pies entre segundos cuadrados. Ahora, importante, ¿hacia dónde está dirigida la aceleración? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda. Exacto, está dirigida hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos que hacer estos dibujitos de vectores en nuestras respuestas para decir hacia dónde están dirigidas las cosas. ¿Sale, chavos? Y entonces aquí este problema ya sería, bueno, más bien esta respuesta ya es el resultado de este problemita. Como pueden darse cuenta, no es complicado, no es nada complicado. Solamente tenemos que tener presentes o en cuenta los conceptos y a partir de eso, pues ya el problema básicamente se resuelve solo. Ahora pregunto, ¿dudas? Profe, No. el despeje de las fórmulas, por ejemplo, en la de sumatoria de las fuerzas en Y, ¿no se podría hacer antes para añadirlo a, o sea, ya el resultado en la sumatoria de fuerzas en X? Pues sí, de hecho, lo que hacemos es hacerlo a la par, ¿no? Pero pues al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí. Tú primero haz la suma de fuerzas y luego lo sustituyes y al final obtenemos lo mismo, lo requerido. ¿Sí? Ok, profe, sí. Bien. ¿Alguien más, chicos? Bueno, entonces por hoy es todo. Les voy a dejar 4 problemas sobre esto. Importante. Estos 4 problemas, pues, son, digamos, hay que analizarlos bien. Son exactamente iguales a los que acabamos de hacer. Sin embargo, la dirección de la fuerza cambia. Es distinta para cada uno de los problemas. ¿Qué les voy a pedir acá? Bueno, que calculen la fuerza que se necesita. O sea, la pregunta es la misma, pero con 4 diferentes diagramas. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer así como hicimos este problema. Dejan todo general y al final, ya que hayan encontrado ustedes una expresión para la fuerza P, sustituyen los datos. Así es como me gustaría que lo hicieran. ¿Sale? Cualquier duda, entonces, estamos por ahí en contacto. Ya va a terminar la sesión, entonces no sé si va a dar tiempo para otra duda. No sé si alguien tenga algo que comentar. Ok, chicos. Entonces, nos vemos el jueves. ¿Sale? Cuídense mucho todos. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.